Bueno, qué bendición poderte saludar en esta bendecida tarde que Dios nos ha regalado. Es un privilegio enorme de parte de Dios pasar por este medio y poderte impartir un momento la bendita palabra de Dios. Ya que dice la palabra de Dios que dice el apóstol Pablo en los Corintios, dice que ay de mí si yo no predico esta palabra. También dice muchos a la verdad predican por vanagloria, por envidia. Pero dice el apóstol Pablo, pero los que lo hacemos de corazón, lo hacemos por agradar a Dios. También dice, muchos predican por contienda. Y yo creo que el mayor anhelo de que Dios pone en nuestro corazón es porque hay alguien necesitado de una palabra. Siempre va a haber alguien que esté necesitado de que nosotros le impartamos un mensaje de aliento en medio de este tiempo que estamos viviendo, donde mucha gente está angustiada, está con diferentes situaciones en su vida que no hayan para dónde correr. Pero nosotros somos esos instrumentos que Dios está usando en estos tiempos. Nosotros somos esas atalayas que Dios quiere que le mostremos al pueblo para llevar una palabra de vida, una palabra de esperanza. Y por eso Dios nos tiene aquí, amado amigo. No para venir a criticar a nadie, sino para llevar siempre una palabra de aliento para aquel que la necesita. Para aquel que tal vez ya perdió las esperanzas. Para aquel que ya no tiene esperanzas. Pero dice la Biblia que aún hay esperanzas para los que viven. Y mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a estar pasando aflicciones. Vamos a estar pasando por tribulaciones, por procesos. Pero nosotros siempre estamos confiados en Dios, que Él nos va a ayudar a atravesar todas esas tribulaciones. No estamos solos. Entonces, tenemos que confiar en Dios, que Dios no deja desamparados a los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado. Y en esa lista también estás tú. En esa lista estás tú, que a Dios va a sembrar esa semilla en tu corazón. Dios va a despertarte algo en tu vida, en tu corazón. Porque también tú eres una promesa de Dios. Y en un debido momento, Dios va a tocar tu vida y tu corazón. En un debido momento, tú te vas a reencontrar con Dios. En un debido momento, el Espíritu Santo va a llegar a tu vida y va a transformar cada área que hay en tu vida que aún no entiendes. ¿Por qué estás atravesando tantas aflicciones en tu vida? ¿Por qué hay tanto tormento en tu corazón? ¿Por qué tu corazón está angustiado? La palabra de Dios dice la palabra de Dios en los Salmos, dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Si aún ha de adorarte. Vivimos en un tiempo, amigo, donde el corazón del hombre está abatido, está angustiado. Vivimos en un tiempo donde el corazón del hombre está lleno, cargado de tanta angustia, que no saben a dónde correr. Pero escucha la palabra del Señor
que Dios dice que cuando nosotros pasemos por las aguas, cuando nosotros pasemos por el fuego, ahí va a estar Dios. Dice, y si los ríos te anhelaran, ahí Dios va a estar con nosotros. Esa es la promesa de Dios, que Dios nos va a ayudar a pasar cualquier tribulación, amigo. Cualquier tribulación, el Señor, Dios Todopoderoso, nos va a ayudar a atravesar cualquier dificultad. Solo que tenemos que confiar en Él, no soltarlo de la mano de Él, porque si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, no vamos a poder salir. Y este es un tiempo, amigo, donde Dios te hace un llamado a que si tú has soltado el arado, a que si tú tiraste la toalla, que la vuelvas a recoger nuevamente. Porque ese es un llamado de que Dios nos está haciendo, de que si nosotros nos hemos alejado de Dios, de la fe, es un momento donde debemos despertar, debemos continuar, porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tal vez estás a punto, a un hilito de recibir la bendición, pero tal vez a causa de las pruebas, de las dificultades, ya no pudiste pasar al otro lado del río. Te quedaste a la orilla del río. Pero las tormentas que vinieron a tu vida, las tormentas eran tan fuertes que mejor decidiste retroceder. Pero hoy Dios te dice que tienes que avanzar, que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y en todo este proceso, Dios, el Señor va a estar contigo en cada momento de tu vida, amigo. Solo confía en Dios. Confía en las promesas que Él tiene. Que dice la Biblia que si nosotros somos fiel con Él, Él va a ser fiel con nosotros. También dice que nosotros tenemos que ser fiel hasta el último día o hasta el último día de nuestra venida. Esa es la promesa del Señor, mi amigo, de que nosotros tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que confiar en Él en cualquier dificultad que estemos atravesando. Dios nos va a dar la salida. Él no te va a desamparar. Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Él va a proveer todo lo que tú estás necesitando, sea dificultades financieras o qué sé yo, o enfermedad que estés atravesando. Lo que tienes que hacer es clamarle a Dios, pedirle a Dios que Él te dé lo que tú le estás pidiendo, porque la palabra dice que si Dios alimenta aún los cuervos, dice la Biblia, y alimenta a los pajaritos, ¿cuánto más Dios nos los va a poder dar a nosotros, mi amigo? Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Él te va a dar lo que tú le pidas, si tú le pides de corazón. Es una bendición todo aquel que va a ver este video. Que sea de bendición para tu vida. Que sea de bendición para tu vida y que esta palabra quede grabada en tu corazón. Que tú la guardes en tu corazón y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a meditar la bendita palabra de Dios en esta bendecida tarde. En esta bendecida tarde que Dios nos ha regalado.
Donde quiera que estés, vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a meditar la bendita palabra de Dios. Bajo la alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en su letra, vamos a meditar en el libro de Job. Es una bonita enseñanza, mi amigo, que va a llenar tu corazón. Libro de Job, capítulo 1 en adelante, y dice: Hubo en la tierra un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y iban sus hijos y hacían banquetes en casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el torno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número que todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿De dónde viene?, respondió Satanás a Jehová. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él en su casa? De sus manos dado bendición. Por tanto, si sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino a casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados. Y a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y tomaron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, y vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino a casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre las esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y susurró la cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. FM Bluetooth mode.
Palabra de Dios. Bendito Dios. Palabra de Dios. Amado amigo, la historia de Job es una historia conmovedora. Dice la Biblia que lo que te acaba de compartir, dice que Job era un hombre de los más ricos de Oriente. Dice que él tenía abundancia de ganado, de diferentes tipos de animales él tenía. Dios a este hombre lo tenía bendecido. Tenía mucha abundancia. Pero dice la Biblia que un día Satanás vino delante de Dios. Vino delante de Dios y le dijo Satanás a Dios: ¿has considerado a Job, que es un hombre que cómo lo tienes de bendecido? Pero Satanás vino y le dijo: pero toca lo que tienes. Quítale todo lo que tienes y verás que va a blasfemar en contra de tu nombre. Pero Satanás vino y le pidió permiso a Dios, y Dios le dijo: puedes quitarle todo lo que tienes, pero no toques su alma. Entonces dice la Biblia que de repente vinieron a avisarle a Job que de repente le habían matado todos los animales que él tenía. Y a la siguiente vez dice que vinieron a avisarle que un fuerte viento vino y destruyó la casa donde él estaba, y dice que murieron todos los hijos que Job tenía, y solo escapé yo, dice la Biblia, que el aviso que le dieron a Job. Y más adelante dice la Biblia que a Job dice que Satanás llenó a Job de una enfermedad como lepra, como llagas. Y dice la Biblia que la mujer de Job le decía que por qué no maldecía a su Dios. ¿Por qué no lo maldecía? Porque prácticamente, amigo, Satanás le quitó todo a Job. Él prácticamente le quitó todo. Prácticamente Satanás le quitó todo a Job. Entonces dice la Biblia que la esposa de Job le decía: ¿por qué no maldecía a su Dios? Porque Job lo tenía todo. Y dice la Biblia que vino un fuerte viento y murieron todos los hijos que Job tenía.
y dice la Biblia que Job lo que dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y tú vas a preguntarte, amigo, vas a preguntarte tú, ¿pero qué significado tiene este mensaje? Que Satanás le quitó todo lo que Job tenía. Dice que le llenó su cuerpo de llagas. Pero lo que Satanás quería era que Job maldiciera a Dios y que negara la fe que él le tenía a Dios. En otras palabras, que ya no siguiera a Dios. Lo que Job quería era lo que Satanás quería era evadir a Job de su fe. Y dice que él no negó su fe. Él dijo que si Dios le había dado todas esas cosas, bendito sea el nombre de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Esas fueron las palabras que Job dijo. Pero más adelante dice la Biblia que Job le dijo que de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver de cerca. Y este mensaje, mi amigo, nosotros nos podemos identificar con este mensaje. Que tal vez ya hemos perdido la esperanza de lo que le estamos pidiendo a Dios. Tal vez tú ya te cansaste de pedirle el milagro que tú quieres para tu vida y no hay respuesta. Y no hay respuesta para tu vida. Por este tema, amigo, yo le había puesto: seguir creyendo cuando aún no vemos la respuesta. Porque es difícil nosotros seguir creyendo en Dios cuando todo lo que nosotros hacemos nos va de mal en peor. Es difícil seguir creyendo en Dios cuando entre más nosotros conocemos de Dios, la cosa se pone peor. Es difícil seguir creyendo cuando aún todo el esfuerzo que nosotros hacemos no vemos resultado en nuestras vidas. Cuando no hay respuesta a lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Como que decimos, nos preguntamos nosotros, pero si yo tengo un Dios todopoderoso, pero ¿por qué yo no encuentro el resultado a mi vida, lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Dice la Biblia que Job, después de que Satanás le quitó toda la familia y los hijos que él tenía, lo perdió todo. Pero dice la Biblia que más tarde Dios le multiplicó todo lo que Satanás le había quitado. Porque me imagino que Job siguió creyendo en Dios. Que si Dios había permitido que le quitara todo lo que él tenía, Dios le iba a multiplicar lo que le había quitado. Y a veces nosotros, mi amigo, nosotros perdemos la esperanza en Dios. Perdemos la esperanza en Dios cuando no hay resultado. Meet Miss Payne. She's a credit record.
A veces nosotros mi amigo, nosotros perdemos la esperanza en Dios. Y lo que menos tenemos que perder nosotros es la esperanza en Jesús. Porque así como Job, tal vez tú puedes estar atravesando un proceso tal vez no similar. Tal vez puedes estar atravesando una enfermedad en tu vida, que ahí hiciste cualquier medio, cualquier cosa, para que tú recibas ese milagro, pero aún no hay ninguna respuesta, no hay un resultado para tu vida. Y tú lo que haces es encerrarte en ese círculo. Tú lo que haces es encerrarte en tus propios pensamientos, en tu propio mundo, y llenarte de tristeza y de preocupación porque no ves el resultado. Y a cualquiera nos puede suceder lo mismo, mi amigo, cuando nosotros no vemos la respuesta de Dios. Cuando nosotros lo que le pedimos a Dios, las puertas se nos cierran. Tocamos una y otra puerta, pero parece que no hay ninguna respuesta. Parece que todo se nos viene en contra nuestra. Pero quiero decirte, mi amigo, que cuando nosotros estamos atravesando ese desierto, es cuando realmente Dios está probando nuestra fe. Es cuando Dios está moldeando nuestra vida. Es cuando verdaderamente vamos a reencontrarnos con Dios. Imagínate que Job fue un hombre, dice, íntegro delante de Dios, de corazón limpio. Pero ¿qué fue lo que Job hizo? Él le creyó a Dios, que Él le iba a multiplicar lo que el diablo le había quitado. Y hoy Dios te dice, amigo, que si el diablo tal vez te ha quitado muchas cosas, te ha robado la salud o te ha robado algo preciado en tu vida, Dios te lo va a multiplicar. Él te va a devolver todos los daños que han causado en tu vida. Los daños que tú que han causado en tu vida, Dios va a sanar esas cicatrices. Él va a sanar ese dolor que han dejado en tu vida. Tal vez te han despreciado, tal vez te han humillado. No sé qué ha sido lo que han hecho en tu vida. Pero asimismo Dios nos levanta, mi amigo. Él nos restaura. Él sana muchas veces las heridas que traemos en el alma, en el corazón, y nos levanta nuevamente, porque Dios es un Dios experto. Entonces, lo que Job hizo, Job siguió creyendo. La fe de él no menguó su fe. Pero nosotros, mi amigo, cuando nosotros estamos atravesando una prueba, una dificultad, una lucha, y nosotros solemos a desenfocarnos, a retroceder, a soltar la toalla. Cuando en la primer prueba que viene a nuestra vida nosotros retrocedemos. Nosotros comenzamos a quejarnos delante de Dios, comenzamos a decir, ¿por qué me vienen tantas cosas a mi vida? ¿Por qué me vienen tantas situaciones a mi vida? No entiendo. Cuando Dios permite todas estas cosas en nuestra vida, es porque Dios, mi amigo, nos está probando, está procesando nuestra fe. Porque la fe, dice la Biblia, que Dios va a probar nuestra fe. Nos va a probar en diferentes áreas de nuestra vida para ver si realmente nosotros dependemos de Él.
para ver si nosotros realmente estamos confiando en Dios. Imagínate que Dios mismo le permitió a Satanás que le quitara a Job todo. Dios mismo le permitió a Satanás que le quitara todo. Y vas a preguntarte tú, pero si Dios es un Dios lleno de misericordia, pero a Dios, amigos, nosotros nunca lo vamos a entender. ¿Cómo son los planes de Dios? ¿Cómo es que Dios trabaja con la vida del hombre? Si tú te interrogas con esta enseñanza, amigo, y si tú dices, ¿por qué estoy atravesando todas estas cosas? No entiendes por qué te vino todas estas cosas a tu vida. Y no entiendes. Pregúntale a Dios. Él te va a dar la respuesta. Él te va a dar la respuesta a tu vida, amigo. Como te lo decía, tal vez Satanás te está atacando de diferentes formas. En diferentes formas. Y no entiendes por qué. No sabes cómo lidiar con esas situaciones que han llegado a tu vida. Te metes en una, sales de una y te metes en otra. Y parece que nada tiene respuesta ni resultado. Los procesos de Dios, amigos, son diferentes. Las pruebas de Dios que muchas veces vienen a nuestra vida son para enseñarnos que Él es un Dios todopoderoso y que nosotros estamos ligados a la voluntad de Él y que nosotros necesitamos estar ligados a la voluntad de Él. Fue la voluntad de Dios que Satanás le quitara todo a Job. Fue la voluntad de Dios que Satanás le quitara todo a Job porque Dios conocía el corazón de Job. Y de esta misma forma muchas veces Satanás va a querer zarandear tu vida, amigo. De una vez te lo digo que Satanás va a querer venir y zarandear tu vida para que tú dejes a Dios, para que tú no sigas el proceso de Dios, para que tú te apartes de la vida de Dios. Él va a hacer lo imposible. Él va a hacer cualquier cosa para que tú alejes tu mirada y tu fe de Cristo. Él lo va a hacer. Pero aquí está donde nosotros tenemos que tener una convicción que si realmente nosotros le hemos creído a Dios y estamos agarrados de la mano de Dios, Él sabe por qué pasan las cosas. Él sabe por qué tú estás atravesando esa enfermedad. A lo mejor en esa enfermedad, Dios, amigo, te vas a reencontrar con Dios. A lo mejor en ese hospital donde estás, a lo mejor tal vez estás en ese hospital conectado a un oxígeno. Pero tal vez Dios va a usar ese momento. Tal vez Dios va a usar ese momento para que tú te reencuentres con Jesucristo. Para que ahí es cuando tengas el verdadero encuentro con Dios y tu vida cambie.
y tu vida cambie y sea transformada. Porque Dios puede usar cualquier medio para que el hombre se acerque a Cristo. Dios puede usar, amigo, cualquier medio para que tú te acerques a Jesucristo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, amigo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Quiere arreglar sus papeles, pero ha escuchado que no califica para nada? Soy la abogada Ángeles Sinsky. Él lo va a hacer en tu vida. Nosotros los seres humanos muchas veces necesitamos recibir escarmientos de parte de Dios para que nosotros le creamos a Dios y nos acerquemos a Dios. Porque esa es la única manera que el ser humano puede acercarse a Dios. Ese es el único medio de que Dios puede tratar con la vida del hombre. Porque nosotros los seres humanos somos de corazón duro. Somos sin entendimiento. No entramos en razonamiento. Cuando nosotros estamos en el pecado, nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque el diablo, mi amigo, nos tiene cegados. Nos tiene cegados para que sigamos en el pecado, para que sigamos llevando una vida desenfrenada, una vida apartada de Dios. Y por eso Dios permite esas cosas. Dios usa a Satanás para que los zarandee muchas veces. Porque Dios dice, es la única forma de que yo me puedo acercar a Él. O tal vez Dios puede poner una enfermedad. Y esa enfermedad esté ahí constante siempre. Porque Él sabe, amigo, que si Dios te sana de esa enfermedad, Él conoce nuestro corazón. Él sabe que si Él te sana de esa enfermedad, tú vas a regresar a esa vida nuevamente. Y Dios muchas veces pone un aguijón para que ahí nos tenga. Y no demos paso atrás, porque Él nos conoce profundamente como nosotros los seres humanos somos. Él nos conoce profundamente como nosotros somos, mi amigo. Él nos conoce perfectamente. Porque nosotros no vamos a entender hasta que nos comiencen a suceder las cosas. Hasta cuando comienzan a suceder las cosas, cuando Dios comienza a enfadarse de nosotros, cuando Dios habla de una manera, habla de otra, pero nosotros no entendemos de que es Él que nos está hablando, amigo. Si tal vez Dios te ha hablado de una manera y de otra manera y no comprendes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tal vez Dios está usando cualquier cosa, te están pasando tantas cosas, pero yo sé que Dios es el que está usando esas cosas para poder acercarse a tu vida. Y el día de mañana no vayas a fracasar, no te vayas a perder. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer, amigo, en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender de que Dios usa cualquier medio para que nosotros nos acerquemos a Él. Para que nosotros le creamos a Dios lo que Dios puede hacer en nuestra vida, amigo. Lo que Dios
puede hacer en nuestra vida. Job fue un hombre que no negó su fe. Y Dios lo confrontó, le dijo. Y Dios le dijo a Job, ¿acaso tú has creado los cielos y la tierra? ¿Acaso tú conoces las dimensiones que hay en el cielo y en el mar? Y más adelante Dios comenzó a confrontar a Job. Y Dios le dijo todas las cosas que él había hecho. Él le dijo, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Es decir, de que ya Dios conoce nuestro fin. Ya Dios conoce lo que Él trae para nuestra vida. Ya Dios conoce nuestro destino, el propósito que Él trae para nuestra vida, amigo. Pero no lo vamos a conocer hasta que nosotros nos reencontramos con Jesucristo. No lo vamos a reconocer hasta que nos reencontramos con Cristo. Y nosotros decimos que por qué Dios es tan insistente, por qué Dios habla insistentemente, es porque Dios quiere que entendamos que Dios no quiere que nosotros perezcamos, que nuestro final sea fatal. Él no quiere que nosotros, amigos, más tarde vayamos a caer en el fracaso. Él no quiere que el día de mañana nuestra vida, nuestra alma se pierda. Entonces, eso fue lo que sucedió con Job. El problema del hombre en estos tiempos, que no cree en lo que Dios pone en el corazón de uno, que no cree en lo que Dios ha depositado en el corazón de uno, porque ellos se fijan en la naturaleza del ser humano, ellos se fijan en los errores, y por eso la vida de ellos sigue como sigue. Por eso la vida de ciertas personas, no hay un cambio en la vida de ellos, porque ellos no ven lo que Dios ha depositado en el corazón de esa persona, porque no le tienen fe. Porque no creen, porque piensan de que Dios se les va a aparecer tal como es. Como piensan de que Dios es, así es como Dios hace los milagros. Y es lo contrario, amigo, cuando Dios realmente, Dios va a usar a personas para que te den un mensaje, para que te den una palabra, para que te digan realmente en dónde estás parado y que necesitas corregir tu vida y que necesitas arreglar la situación en la que estás viviendo. Pero eso es lo que el hombre no quiere reconocer. Eso es lo que el ser humano no quiere reconocer en su vida, que necesita hacer un cambio, que necesita arreglar su vida delante de Dios. Es la única forma, amigo, de que tú puedes obtener las bendiciones de Dios en tu vida. Es el único medio de que tú puedes acercarte a Dios y poder sobrellevar lo que se te presenta en tu vida. Pero más sin embargo, si tú estás atravesando un sinfín de cosas en tu vida y te hundes en tu propio mundo y te hundes en tus propios pensamientos y tú quieres arreglar las cosas con tu propia fuerza, no vas a lograrlo. Por más que te esfuerces, no vas a lograrlo. Porque detrás de todas estas cosas hay una trampa preparada para tu vida. Detrás de todas estas cosas hay una trampa que es Satanás y está detrás de todo lo que se te está presentando en tu vida. Y tú dices, ¿y cómo hago yo para solucionar todas estas cosas?
¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo soluciono todos estos problemas? Dices tú, ¿cómo yo hago para enfrentarme en la vida? Y los quedamos como en shock. Los quedamos como paralizados. Pero más sin embargo no sabemos, amigo, que la respuesta la tiene Dios. Más sin embargo no sabemos que la respuesta la tiene Dios y que bien te puedes estar hundiendo, te puedes estar muriendo, pero el ser humano tiene mucho orgullo en su corazón. El ser humano tiene mucha altivez y por eso no puede solucionar las situaciones, los problemas que estás atravesando en tu vida. Por eso no puedes solucionar nada, porque no le das cabida a Dios. Quieres arreglarlos con tu propia fuerza. No le permites a Dios que Él actúe en tu vida. Entonces allí es donde Satanás aprovecha, amigo. Ahí es donde Satanás aprovecha y arremata con tu vida. Esta es la situación. Esta es la situación en estos tiempos que estamos viviendo, que al hombre se le explica las cosas que están sucediendo, se le explica todas las cosas que están sucediendo en el mundo y no quiere comprender, no quiere entender de que Dios lo único que quiere hacer es darle la salvación. Lo único que Dios quiere hacer en tu vida es sacarte, amigo, de ese lodo cenagoso, sacarte del pozo de la desesperación donde estás metido, donde Satanás te tiene metido. Pero el hombre no da su brazo a torcer. El hombre no da su brazo a torcer. El hombre no quiere entender. Porque así somos los seres humanos, amigo. Así somos los seres humanos, que por más cosas que nos sucedan en nuestra vida, no queremos comprender. Hasta que ya tenemos el agua hasta arriba, entonces sí clamamos a Dios. Sí le pedimos ayuda a Dios. Sí clamamos a Dios por misericordia. O cuando tal vez una enfermedad nos está terminando, pero nosotros no queremos cederle el espacio a Jesús, no queremos cederle cabida a Dios para que Él trabaje en nuestra vida. Entonces nuestro final es fatal. El orgullo, amigo, y la rebelión son cosas que no te van a permitir estar cerca de Dios. Son cosas que no te van a permitir arreglar los problemas. Pero cuando tienes un corazón sencillo, cuando tienes un corazón humilde y le presentas las situaciones a Dios, Él va a arreglarlas. Pero los seres humanos no queremos comprender. Los seres humanos no queremos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La única solución, mi amigo, es Cristo. La única solución es Jesucristo, que pueda arreglar cualquier problema que haya en tu vida. Tal vez ya perdiste la esperanza. Tal vez perdiste la esperanza y perdiste la fe, que nunca llegó lo que tú le estabas pidiendo a Dios. Tal vez te apartaste, regresaste al mundo, porque no viste respuesta. Las respuestas, amigos, no van a llegar cuando tú quieras.
Las respuestas no van a llegar de inmediatamente a tu vida cuando tú le estás pidiendo a Dios. Las respuestas te las va a dar Dios en el momento correcto. La sanidad te la va a dar Dios en el momento indicado que tú. Dios te va a dar las cosas cuando tu corazón está preparado, está listo para recibirlas. Así es como Dios trabaja. Pero cuando nosotros abrimos el corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a que Dios trabaje en nuestra vida, cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, que Él actúe en nuestra vida, esas cadenas que te tienen agarrado, esas cadenas que te tienen atrapado de alcohol, de la droga, pensamientos suicidas o depresión o cualquier atadura que haya en tu vida, amigo. Cuando tú vienes a Cristo, todas esas cosas se rompen. Todos esos yugos de opresión se rompen a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, cualquier enfermedad que haya en tu vida se sana. Porque Él dice que por su llaga fuimos sanados. Todo lo que habías cometido cuando vienes a Cristo, dice que todas las faltas que tú habías cometido anteriormente, Dios las echa a la fondo del mar. Y Él no se vuelve a acordar de ello. Todo lo que anteriormente lo practicabas, ya en las cosas de Dios, Dios borra todas esas cosas y te hace una persona nueva. Pero eso va a suceder cuando tú le permites a Dios, cuando tú le permites al Espíritu Santo que Él entre en tu corazón. Entonces Él va a comenzar a hacer ese trabajo, va a comenzar a moldear tu corazón, va a comenzar a quitar todo lo que hay dentro de tu corazón y te va a transformar. Pero todo quiere, amigo, una determinación. Todo quiere una disciplina. Que tú te determines a dejar las cosas del mundo. Porque si no, de lo contrario, no va a suceder nada. Si nosotros no lo decidimos, no va a suceder nada, amigo. No va a suceder nada. Si no hay un cambio en nuestra vida, las cosas no van a suceder. Siempre vamos a seguir en la misma situación. Siempre vamos a seguir en la misma situación que estamos. Y aunque te hablen y te hablen la palabra de Dios, pero si tú no permites, tú no abres tu corazón a lo que Dios te habla, la palabra no va a hacer efecto. La palabra, el enemigo te la va a robar. Pero desde el momento que tú abres tu corazón, de que Dios deja que Dios penetre en lo más profundo de tu corazón, la palabra va a penetrar tu alma. Porque la palabra dice que es como espada de doble filo que atraviesa el alma y los pensamientos. La palabra de Dios es la que te va a transformar, es la que va a impactar tu vida, amigo, es la que te va a hacer entender. Es la única forma que nuestra vida pueda ser transformada. Es la única forma que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Es el único medio en la que Dios puede actuar en tu vida, que tú le permitas. Y desde el momento que tú le permites a que Dios, que esa palabra llegue a tu corazón, esa palabra va a llegar a lo más profundo de tu ser.
y la vas a recibir. Y va a comenzar Dios a quebrantar tu corazón. Y va a comenzar Jesús a quebrantar tu vida. Y va a comenzar a quebrantarte. Desde ese momento, cuando Dios quebrante tu corazón, cuando Él te quebrante, es cuando Él está entrando a tu corazón. Es cuando Él quiere hacer algo en tu vida. Es cuando Él, amigo, quiere entrar en tu espíritu y en tu alma y quiere quedarse. Es cuando tú dejas que Él entre a tu vida. ¿Por qué no le permites a Dios en un momento que Él entre a tu corazón? Que Él entre a tus pensamientos. Que Él quebrante tu alma. Y te saque de esa situación. Y que seas liberado de esas cadenas que te tienen atrapado. Que por más que quieras salir de ese vínculo no puedes. Porque tú sientes que hay algo que te jala nuevamente. Y que por más que has tratado, siempre eres arrastrado por ese vínculo. Pero déjame decirte que eso va a suceder solamente cuando tú le abres el corazón a Dios. Cuando tú abres tu corazón, Dios va a comenzar a hacer la obra en tu vida. Cuando tú sientes ese deseo en tu vida de entregarle tu corazón a Cristo, tu vida va a ser transformada. Es Dios el que va a habitar en tu corazón. Es Jesús el que va a morar en tu vida, mi amigo. Tú ya no vas a ser guiado por tu propia cuenta. Ya no vas a caminar solo. Sino Jesús es el que va a gobernar tu vida. Pero eso solamente va a suceder cuando el hombre decide cambiar de rumbo. Pero cuando el hombre sigue en su necedad, cuando el hombre no entiende, cuando el hombre no entiende las cosas de Dios, cuando el hombre no comprende, no puede salir de ese vínculo, no puede salir de ese confort. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, amigo, es grande. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es sacarte de ese confort donde estás metido, donde Satanás te tiene atrapado, y hacerte libre. Pero eso solamente lo vas a lograr cuando vienes a los pies de Cristo. Eso solamente lo vas a lograr cuando seas obediente. Todas estas cosas van a comenzar a trabajar a favor tuyo, amigo. Cuando realmente encuentras a Dios, cuando sinceramente encuentras a Jesucristo en tu vida. Desde ese momento, cuando tú lo encuentras, Él va a quitar todo el dolor que hay en tu corazón. Cuando verdaderamente encuentras a Jesús, Él va a quitar toda enfermedad que haya en tu cuerpo. Toda enfermedad que haya en tu cuerpo, Él la va a quitar. Cuando tú le entregas tu corazón a Él, Él va a comenzar a hacer tantas cosas. Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver el amparo de Él. Vas a ver su misericordia. Vas a ver su gracia.
vas a ver que Él siempre va a estar contigo. Pero eso va a suceder cuando tú cedas, cuando tú le das espacio, cuando tú le das espacio a que Él trabaje en tu vida, no viendo lo que está alrededor tuyo, no viendo lo que está alrededor tuyo, porque lo que está alrededor tuyo no va a solucionar nada. El que va a arreglar la situación que hay en tu vida se llama Jesús. Él es el que va a arreglar cualquier situación que haya en tu vida. Él es el único, amigo. Él es el único. Y si Dios te envía esta palabra, es porque Él sabe que hay tanta gente que está siendo tormentada. Hay tanta gente que está en tristeza, en depresión, en ansiedad, con tantas situaciones en su vida. Pero Él nos prometió, amigo, que Él iba a estar todos los días hasta el final en nuestra vida. Él nos prometió que Él iba a estar hasta el final. Así es, de que no te canses de pedirle a Dios, no te canses de pelear tu milagro, no te canses de pelear, tienes que arrebatarle ese milagro a Satanás, tienes que guerrear, tienes que arrebatarle lo que Dios va a depositar en tus manos, tienes que hacerle la guerra a Satanás, así como Él te la hace a ti. Tienes que aprender a arrebatarle ese milagro a Dios. Pero todas estas cosas, todas estas bendiciones, las vas a arrebatar en tu vida cuando seas obediente, cuando estés viviendo para Dios, cuando estés apartado del pecado, cuando ya el pecado ya no aceche con tu vida. Porque si quieres arreglar las situaciones en tu vida, pero tú estás viviendo una vida desenfrenada, una vida apartada de Dios, una vida que no agrada a Dios, se te va a hacer difícil solucionar las cosas. Las cosas las vas a solucionar, las vas a arreglar cuando estás viviendo en obediencia, amigo. Porque la muerte es lo que está a la esquina. La muerte está a un paso. Y la muerte no te está preguntando si tú estás joven o estás anciano. Ella no va a preguntarte. La muerte llega sin aviso a tu vida. Cuando menos siente, la muerte puede venir a tu vida y te encuentre apartado de Dios, muy lejos de Cristo. Entonces Dios no podrá hacer nada en tu vida. Dios no puede hacer nada en tu vida. Por eso es que Dios, mi amigo, Dios nos advierte claramente. Dios nos advierte claramente que nosotros no podemos vivir apartados de Él. Nosotros tenemos que vivir, amigos, confiados, agarrados de la mano de Dios, que si cualquier situación viene en nuestra vida, nosotros tenemos que estar confiados y nuestra vida tiene que estar arraigada a la mano de Dios. Solamente en las manos de Dios nosotros tenemos segura nuestra vida. Apartados de Dios, nosotros no tenemos absolutamente nada seguro. Por eso te invito que si tú estás apartado de Dios, que si tú estás lejos de Dios, amigo,
Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Porque no sabes lo que te va a suceder el día de mañana. No sabes qué te va a suceder el día de mañana. No sabes. Nadie sabe. Pero si Dios si Dios nos advierte que si nosotros, la muerte viene a nuestra vida, y están viviendo en el mundo, en el pecado, están apartados de Dios, tu alma no tiene recompensa, tu alma no tiene ningún destino bueno. Esto sí tenlo en cuenta, que si la muerte viene a tu vida y te encuentra apartado de Dios en el pecado, tu alma no va a tener buen paradero. Eso sí Dios nos habla claramente. Eso sí Dios nos habla claramente, mi amigo. Eso sí Dios nos habla claramente. Por eso este es el motivo de este mensaje. Por eso este es el propósito de este mensaje. Que llegue a tu corazón, que llegue a tu vida, que comprendas que tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Por eso es el motivo de este mensaje, que tú necesitas recibir a Cristo en tu vida, que tú necesitas reconciliarte con Él. Este es el llamado que Dios te hace, que no vivas alejado de Dios, porque cualquier cosa puede suceder. Tú necesitas, amigo, tú necesitas el arrepentimiento en tu corazón. Tú necesitas dejar las cosas del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria, las pasiones. Necesitas dejar todas estas cosas y venir a Jesús. Pero el hombre no quiere dejar todas estas cosas porque le producen placer, porque satisface su carne. La Biblia dice, amigo, que la paga del pecado es la muerte, y para eso no hay solución. El pecado nosotros lo deleitamos, lo disfrutamos cuando lo estamos cometiendo. Pero esa es la trampa que Satanás te hace pensar, te hace sentir que en el momento lo disfrutas, pero tiene consecuencias, y es la muerte. Eso sí Dios nos advierte. Eso sí Dios te advierte, que la paga del pecado es la muerte, mas Cristo nos da la salvación. Esa es la diferencia de vivir en el mundo y vivir en Cristo, amigo. Esa es la diferencia de vivir en Cristo confiado. Porque de esta vida si nosotros partimos de esta tierra, si tú partes de esta tierra sin haberte arrepentido, sin haber confesado a Cristo en tu corazón como único suficiente Salvador de tu vida y que perdone tus faltas, si tú te vas sin el arrepentimiento en tu corazón, aunque Dios quiera hacer lo que quiera hacer, pero ya no tienes remedio.
Tu alma va a un tormento eterno, donde dice la Biblia que esa alma va a un tormento eterno, el morir sin Cristo. Y esa alma no descansa, sino que está siendo atormentada día y noche por Satanás y sus demonios. Eso sí, claramente Dios te lo dice. Cuando una alma muere sin Cristo, va a un tormento eterno, donde está siendo atormentada día y noche. Por eso Dios nos advierte que si nosotros morimos en el pecado, nuestra alma no tiene salvación. Pero si nosotros morimos haciendo la voluntad de Dios, nosotros partimos de esta tierra haciendo la voluntad de Cristo, nuestra alma va a un descanso. Eso es lo que yo quiero que entiendas, amigo, que si tú mueres en Cristo, tu alma va a un descanso. Va a un descanso. Tu alma no va a ser atormentada, sino que Dios se encarga. Por eso dice la Biblia, amigo, quiero que comprendas que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, viendo a quien se devora. Y si tú estás dormido, tú vas a ser presa fácil para Satanás. Porque lo que quiere es tu alma. Por eso Él no quiere soltarte. Por eso Él no te suelta. Por eso Él te tiene atado, te tiene encadenado, para que vivas en el pecado. Pero esa es la vida, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere hacer libres de la maldición. Porque dice la Biblia, amigo, que nosotros estábamos condenados a la muerte de por vida. Estábamos condenados a una muerte eterna. No teníamos salvación. Estábamos condenados, dice la Biblia, porque por un hombre entró el pecado. Entonces no teníamos ninguna salvación. Pero mira cómo es la misericordia de Dios, que Él envió a su único Hijo, Jesucristo, para que hoy tú escuches este mensaje, para que escuches lo que Dios te está hablando, que Él vino a dar su vida por nosotros los pecadores. Por eso Él vino. Por eso Él vino en carne propia a esta tierra, para que nosotros comprendamos que la salvación Él te la quiere dar. Que la salvación no te la va a dar un hombre, sino Jesucristo. Ese es el propósito, amigo. Ese es el propósito por el cual Dios deposita esa palabra en nuestro corazón, para impartírtela a tu vida, para que tú no vayas a ser ignorante el día de mañana y te presentes en una situación en tu vida, o tal vez la muerte. Pero si Dios nos advierte que nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados, y eso lo vamos a lograr solamente cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como único suficiente Salvador de nuestra vida. Cuando tú recibes a Dios en tu corazón y tú caminas con Él, cuando tú lo recibes en tu corazón, dice la Biblia que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tu nombre nunca será borrado.
Por eso, amigo, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón para que tu nombre esté escrito en ese libro. Y no los perdamos. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios habla. Y si nosotros no comprendemos en esta vida, ya no vamos a comprender nunca. Si tú no comprendes lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere mostrarte, de dónde Dios quiere sacarte y para dónde Dios te quiere llevar, es porque no hemos entendido y no hemos abierto nuestro corazón. Pero si realmente Dios habla claro, amigo. Dios es claro con nosotros. Dios no anda con rodeo. Dios nos habla directamente de lo bueno y lo malo. Allá de nosotros si nosotros lo recibimos o lo desechamos. Allá de nosotros si nosotros queremos recibir la palabra de Dios o la rechazamos. Allá de nosotros si nosotros queremos heredar la salvación y la vida eterna. Eso ya depende de nuestra vida. Pero si Dios, Él nos advierte y nos habla directamente, amigo. Esto es lo que Dios ha hablado. Y bendiciones.